Moisés toma sus cosas después de haberse encontrado con Dios en el árbol que estaba en llamas pero no se quemaba, y entonces sale de vuelta a Egipto. Toma su vara y se prepara a regresar a la tierra que había dejado hace 40 años para obedecer lo que Dios le había pedido. Él ahora debía liberar al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. Cuando Moisés llega con el faraón, le dice lo que Dios le había pedido decir: libera a mi pueblo. Dios me habló en una montaña y me pidió que yo llevara a su pueblo hasta esa montaña para que lo alaben allí. A eso el faraón respondió: no voy a liberar a mis esclavos solo porque tú me lo pides. Y entonces Moisés le dijo al faraón: mira el poder de mi Dios. Y tomó su bastón y lo tiró al suelo. Cuando lo tiró al suelo, la vara de Moisés se convirtió en una serpiente. El faraón vio eso y le dijo: no me vas a asustar con tus trucos de magia. Es más, mis magos también pueden hacer eso. Así que llamó a sus sirvientes, que también tenían varas, y las tiraron al suelo. Cuando las varas de los sirvientes del faraón cayeron al suelo, también se convirtieron en serpientes. Pero la serpiente de la vara de Moisés se comió a las serpientes de los magos. Luego Moisés tomó a la serpiente por la cola y volvió a convertirse en una vara. Moisés le dijo al faraón: si no liberas a mi pueblo, Dios los va a castigar hasta que lo hagas. El faraón le dijo: pues no voy a liberar a mis esclavos. Es más, desde ahora les voy a dejar más trabajo. Antes nosotros les dábamos ladrillos a ellos para que construyeran. Ahora ellos tienen que hacer sus propios ladrillos, así que tendrán que trabajar el doble. Cuando el pueblo de Israel escuchó lo que el faraón había dicho, se fue a quejar con Moisés, y ellos le dijeron a Moisés: Moisés, por tu culpa tenemos que trabajar el doble. Ahora nosotros tenemos que hacer los ladrillos para la construcción. Esto es tu culpa. Interrumpimos este programa para traerles las noticias de última hora. Luego del regreso del príncipe de Egipto, Moisés, y su demanda de dejar libre a los esclavos, ante la negativa del faraón, se han desatado varios desastres naturales, los cuales se le atribuyen al castigo de Dios por no dejar ir a su pueblo Israel. Pero para ampliar esta información, vamos con nuestro corresponsal que se encuentra en las tierras de Egipto. Muy buenas, me encuentro en la ciudad de Egipto, la cual ha sido azotada por muchas plagas. Desde el regreso de Moisés, Dios ha castigado la ciudad de Egipto con varias plagas. Y aún así, el faraón no ha querido dejar en libertad a los esclavos. Primero, el río Nilo se convirtió en sangre, así que nadie de la población de Egipto ha podido tomar agua ni bañarse, ya que todo el agua disponible venía del río Nilo. Por lo tanto, se han quedado sin agua, pues el agua se convirtió en sangre. Después de eso, hubo una plaga de ranas. Había ranas en todos lados. En las cocinas, en los baños, en la sala, en el comedor, en las calles, en todos lados había ranas. Esa fue la segunda plaga. Continuó luego una plaga terrible, la plaga de piojos. Toda la gente sufría con estos horribles insectos. Habían piojos en las cabezas de todos. Y por si esto fuera poco, no solamente piojos, sino también moscas. La cuarta plaga fue la plaga de moscas. Una nube de moscas cubría todo Egipto. Y a esto se le sumó una terrible enfermedad que contagió al ganado de todos los egipcios. Tanto las vacas como los caballos y las ovejas empezaron a morir por esta terrible enfermedad. Así que los egipcios se quedaron sin animales. Luego de eso, hubo una enfermedad de úlceras
que atacaron a toda la población de Egipto. Todos los egipcios empezaron a enfermar con úlceras debido a esta plaga. Pero después de esto, los egipcios sufrieron la plaga de lluvia de granizo. Una tormenta terrible azotó el pueblo de Egipto y no solamente fue una lluvia continua, sino una lluvia con granizo. Una lluvia terrible que causó estragos en toda la ciudad de Egipto. La octava plaga fue una plaga de langostas del desierto. Unos animales que empezaron a comerse todas las siembras de los egipcios. Por lo tanto, el pueblo de Egipto empezó a sufrir hambre porque se quedaron sin comida. Sus cosechas se perdieron debido a la plaga de langostas. Y la novena plaga fue 3 días de oscuridad. No salió el sol durante 3 días y la oscuridad era tan densa que nadie podía ver a sus compañeros aún estando uno a la par del otro. Lo más curioso de todo esto es que en el pueblo de Gosén, es decir, en el lugar donde viven los esclavos, no sucedió ninguna de estas plagas. A pesar de que estaba dentro del territorio de Egipto, ellos no sufrieron ninguna de estas plagas. No sufrieron los piojos, las moscas, las ranas. Es más, ni siquiera sufrieron la oscuridad. Mientras el pueblo de Egipto está en completa oscuridad, ellos tienen luz. Hay luz en la casa de los israelitas. Y por favor, tengan mucho cuidado, porque en palabras de Moisés, esto no ha terminado. Una plaga más azotará la ciudad de Egipto. Y dice que esta plaga será la más terrible de todas. Así que por favor, tome las precauciones del caso y permanezca en su casa. Muchas gracias. Hasta aquí la información desde Egipto. Volvemos contigo al estudio. Muchas gracias por esta nota y esta noticia. Así que hacemos un llamado a toda la población de que por favor esta noche permanezcan en casa y sigan las instrucciones de Moisés, las cuales son que cada familia deberá comer un cordero asado esta noche, junto con hierbas amargas y pan sin levadura, y con la sangre de ese cordero marcar los marcos de sus puertas, ya que de esa manera serán libres de la última plaga que se prevé que será para esta noche. Por favor, sigan las instrucciones y manténganse en casa. Espero que tengas tu Biblia a la mano, porque es el momento de que juntos leamos la Biblia. Así que, si no la tienes, ponle pausa a este video y sal corriendo a traer tu Biblia. Vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 12, empezando en el versículo 21 hasta el versículo 36. ¿Estás listo? Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Moisés llamó a los jefes israelitas y les dijo: vaya cada uno de ustedes a buscar un cordero para su familia y mátenlo para celebrar la cena de la Pascua. Echen la sangre del cordero en una vasija. Tomen luego unas ramas de hisopo y unten con ellas la sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Después de esto, nadie deberá salir de su casa hasta el día siguiente. Así, cuando nuestro Dios recorra el país para quitarle la vida a los hijos mayores de los egipcios, verá la sangre en los marcos de las puertas y pasará de largo. Dios no permitirá que muera ninguno de ustedes. De ahora en adelante, ustedes los israelitas tendrán la obligación de obedecer siempre estas instrucciones que Dios les ha dado. Cuando vivan en la tierra que Dios prometió darles, celebrarán esta misma ceremonia todos los años. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa esta fiesta, ustedes les dirán: esta cena es la Pascua que celebramos en honor a nuestro Dios. Cuando Él recorrió todo Egipto para matar a los hijos mayores de los egipcios, pasó de largo frente a nuestras casas y nos libró de la muerte. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los israelitas se arrodillaron y adoraron a Dios. Y luego hicieron lo que Dios les había ordenado a Moisés y a Aarón. A la medianoche, Dios les quitó la vida a todos los hijos mayores de los egipcios. Murieron todos, desde el hijo mayor del rey que habría de reinar después, hasta el hijo mayor del que estaba preso en la cárcel.
También murieron todas las primeras crías de todos los animales egipcios. Esa noche se levantaron el rey y sus consejeros, y los egipcios lloraban a gritos, pues no había una sola casa donde no hubiera muerto un hijo mayor. Esa misma noche el rey mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: váyanse lejos de mi pueblo. Váyanse ustedes y todos los israelitas y adoren a su Dios como lo han estado pidiendo. Llévense sus ovejas y sus vacas como lo han pedido y váyanse de aquí y pídanle a Dios que no me castigue. También los egipcios apuraban a los israelitas, pues pensaban que todos iban a morir. Los israelitas, por su parte, tomaron la masa sin levadura, la envolvieron en sus mantos y con recipientes y todos se la echaron al hombro. Además, a los egipcios les pidieron ropa y objetos de plata y de oro, tal como lo había ordenado Moisés. Dios hizo que los egipcios trataran bien a los israelitas y que les dieran todo lo que pedían. Así fue como los israelitas les quitaron a los egipcios todas sus pertenencias. Podemos ver que para celebrar lo que Dios había hecho y recordar que Dios fue quien los libró de la esclavitud en Egipto, todos los años los israelitas volvían a comer esta misma comida: cordero asado, hierbas amargas y pan sin levadura. Celebraban esta fiesta que se llamaba la Pascua. Y cuando sus hijos preguntaban: «Hey papá, ¿por qué comemos esto todos los años?», ellos tenían que explicarles, enseñarles y recordarles lo que Dios había hecho al librarlos de Egipto con esos milagros. Y todo esto era una señal de lo que Dios iba a hacer con toda la humanidad por medio de su Hijo Jesús. Así como el cordero que marcaba los marcos de las puertas y el ángel de Dios pasaba enfrente de ellos y no les hacía daño, de la misma forma Jesús, al ser crucificado en la cruz y limpiar nuestro corazón de nuestros pecados, perdonar nuestras maldades, nos marcó como sus hijos. Ahora el pecado ya no puede hacernos daño, ya no puede tocarnos, porque la sangre de Cristo cubre nuestros corazones. Las consecuencias de nuestro pecado, el castigo que nosotros merecíamos, Dios nos libró de él y nos marcó con su sangre para ser libres por siempre. Antes de que Jesús muriera en la cruz, comió con sus discípulos una cena y les dijo: quiero que a partir de ahora celebren esta cena para recordar lo que yo voy a hacer por ustedes. En esta cena comió pan sin levadura y vino. El pan sin levadura simboliza el cuerpo de Cristo y el vino simboliza la sangre que derramó por nosotros. Los discípulos celebraron esta misma cena por el resto de sus vidas, constantemente, para recordar lo que Jesús había hecho al liberarlos del pecado muriendo en la cruz. Hasta nuestros días esta cena se celebra. La Santa Cena, como la conocemos, la celebramos en la iglesia para recordar lo que Jesús hizo por todos nosotros, hasta el día en el que Él vuelva. Eso nos recuerda que Cristo nos libró de la esclavitud del pecado, así como con Moisés. Él los libró de la esclavitud en Egipto, Dios nos libró de la esclavitud del pecado. Y con esta cena recordamos el gran amor de Dios. Es para que nunca se nos olvide lo que Él hizo por nosotros. Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros y su sangre nos limpiara de toda maldad. Ahora nosotros podemos celebrar que somos libres del pecado. Esa Pascua y los cantos de alegría de esa fiesta de libertad aún se escuchan hasta el día de hoy.